En Éxodo 31 conocemos cómo se da la elaboración del becerro de oro y las consecuencias que todo esto tuvo. La idolatría como transgresión más fuerte que Dios no puede tolerar. Ya hemos analizado la razón de ser de dicha prohibición. De hecho, después del becerro de oro dice textualmente que los ornamentos fueron quitados del pueblo de Israel. Dice textualmente: entonces se despojaron de los ornamentos que tenían del monte Joreb. O sea que la idolatría nos reduce a un nivel muy bajo, pues habíamos accedido a lo más alto al recibir la Torá, pero todo ello fue retirado. ¿Por qué la idolatría nos reduce tanto de nivel? ¿Por qué es tan grave? Estas preguntas nos pueden conducir a una comprensión más objetiva del tema de la idolatría. ¿Es que acaso Dios necesita la preferencia, nuestra preferencia para poder ser Dios? La prohibición de la idolatría no tiene nada que ver con la preferencia o la exclusividad que nosotros podemos llegar a pensar que nos pide Dios cuando nos prohíbe la idolatría. La idolatría nos reduce en nuestro nivel espiritual y no permite un crecimiento, una evolución. Por eso es que está en primer orden en el otorgamiento de los mandamientos. La idolatría está en primera. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros recurrimos a la idolatría, estamos reduciendo nuestro nivel y estamos impidiendo nuestro avance espiritual. No hay otra razón. Por eso es que es tan tajante, por eso es que se enoja, por eso es que no se puede tolerar que aún después de haber visto todas esas maravillas de la salvación, de la salida de la esclavitud, aún así estemos prefiriendo quedarnos pequeños, recurriendo a un ídolo. Aarón, que era un gran sacerdote, se encargaba de contener el mundo caótico, hacer una reconciliación entre el mundo y el cielo, ya que era el que realizaba los sacrificios, es decir, era un trabajador de la paz. Entonces, ¿por qué fabricó el becerro de oro? Porque, como bien dice en Éxodo 32:22, no se enfurezca mi Señor. Tú conoces al pueblo que en mal camino está. O sea que, por más íntegro que sea el líder, este toma la forma del pueblo que lidera. Entonces, el líder va contra su pueblo, tal como se describe en Éxodo 32:27. Coloque cada uno su espada junto a su muslo, pasen y vayan de portón en portón dentro del campamento, y mate cada uno aún a su hermano, cada uno aún a su amigo, y cada uno aún a su pariente. Esto realmente a nosotros nos sorprende porque no nos podemos ni imaginar que un gran sacerdote como Aarón haya fabricado un becerro de oro. Pero esta es la explicación que encontramos. Si un pueblo realmente es un pueblo que todavía no está íntegro, que aún después de haber recibido la Torá, decide hacer un becerro de oro, que ya sabemos cuál es el significado de la idolatría. Es decir, cuando estamos recurriendo a la idolatría, nosotros estamos
haciendo a un lado el mensaje liberador. Estamos haciendo a un lado la libertad. Ellos acababan de salir de la esclavitud. Eran personas libres, ya no tenían ningún yugo encima. Y con el becerro de oro vuelven a ponerse ese yugo espiritual. Entonces, como en su mayoría era lo que se deseaba, era lo que quería el pueblo, entonces Aarón, por más íntegro, por más alto su nivel espiritual, no le quedó de otra más que acceder a la petición del pueblo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la Torá nos hace ver cómo funciona el sistema. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestros gobernantes? Muchísimas, pero nunca meditamos, jamás pensamos en que realmente el gobernante asume en esencia la forma de su pueblo. Imaginen un país como el nuestro, donde hay tanta ignorancia de sí mismos, donde no hay una formación espiritual, donde no hay conocimiento de Dios. ¿Cómo es? Es un país sumido en la violencia desde hace mucho tiempo. Entonces nuestros gobernantes asumen esa forma, ese rol. Eso es un tema muy profundo que me gustaría muchísimo leer sus comentarios y ver su punto de vista. En esta parte de Éxodo también se considera el tema de la cara de Dios, ya que Moisés pide ver su rostro. Sin duda, Dios tiene cara y cuerpo, porque si nos sujetamos a la literalidad del texto, claramente se dice que así es, pues habla de manos, espalda, cara. Aquí cabe una gran pregunta. ¿Por qué siempre hay una tendencia a decir que Dios no tiene imagen cuando en las Escrituras se dice que sí la tiene? Muy bien, pues está también muy relacionado con la cuestión de la idolatría. Cuando decimos que Dios no tiene cara, no tiene cuerpo, no tiene rostro, es para que nosotros podamos acceder a ese mensaje divino que nos libera de nuestra esclavitud espiritual. Cuando idolatramos, nos quedamos con el mensajero y no accedemos al gran mensaje. Es necesario que quitemos esa imagen para poder nosotros avanzar en nuestro proceso de liberación espiritual. La persona que se queda con el mensajero no accede jamás realmente a la libertad, porque todo está supeditado a la imagen que se hace de sí mismo. Y eso no quiere decir que necesitemos traer siempre una imagen con nosotros y que ya con eso estamos haciendo idolatría. Hay muchas maneras de idolatrar. Si Dios ha prohibido imagen hasta de sí mismo, es porque esa prohibición nos ayuda en nuestro proceso de redención. Por eso es que necesitamos analizar a profundidad cada uno de estos elementos del tema de la cara de Dios. ¿Tú consideras que la idolatría es grave o no es grave? Y si consideras que es grave, ¿por qué lo consideras grave? Aquí estamos dejando nuestras conclusiones. Cuando se habla del rostro de Dios, se hace una descripción muy profunda de las características de nuestro Creador. Y esas características están muy relacionadas con la bondad. Y aquí nos conduce a una pregunta muy importante. ¿Ser bueno
está en correspondencia con la cara de Dios? Dice en Éxodo 33:18, muéstrame por favor tu gloria. Y le contestó, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, y seré clemente con quien tendré clemencia, y seré misericordioso con quien tendré misericordia. Y será que cuando pase mi gloria, te colocaré en la hendidura de la peña y te protegeré con mi palma hasta que yo pase. Y retiraré mi palma, entonces verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Pasó el Eterno sobre su rostro y proclamó, el Eterno, Dios misericordioso, clemente, paciente, benévolo y veraz. Pasó el Eterno sobre su rostro y proclamó, el Eterno, Dios misericordioso, clemente, paciente, benévolo y veraz. Éxodo 32:6. ¿Cuáles son los sinónimos de estos adjetivos que se le atribuyen a Dios en Éxodo 32? Piadoso, tolerante, no se enoja, es bueno, sincero, franco, auténtico, fiel, honesto, honrado, noble, claro, limpio, fidedigno, incluso verídico o verdadero. Si nos damos cuenta, estas son características totalmente humanas. A esto se refiere el rostro de Dios. Y realmente, sí estamos hechos a su imagen y semejanza. O sea que, en la descripción que se hace en Éxodo, no se dice que Dios tenga un rostro que no tenga que ver con nosotros. Y de aquí también podemos reflexionar de que la bondad es humana y la maldad no es humana, porque no está en correspondencia con los atributos de Dios.